Hola a todos y bienvenidos a la clase de esta semana. Hoy vamos a estar hablando acerca de la gracia y de la fe. Las últimas 2 semanas estuvimos hablando acerca de obras o fe y hemos estado hablando acerca de cómo debemos estar relacionándonos con Dios, cómo debemos entender el nuevo pacto, ¿no? Entender que en el nuevo pacto, por fe, tenemos acceso a cosas que antes solo estaban disponibles por obras o por lo que las personas hacían, no específicamente por lo que creían. Entonces hoy quiero entrar en este tema, ahora sí, para dar un poquito de claridad a lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado enseñando por las últimas semanas. Entonces la clase se llama Gracia y Fe, y realmente lo que quiero hablar es cómo debemos encontrar y vivir un balance entre la gracia y la fe. Algo que necesitamos entender de nuestro caminar con Dios es que nuestro caminar con Dios hay responsabilidad de nuestra parte. Entonces, las últimas semanas quizás ha parecido o puede parecer como que nada más estamos hablando de la parte de Dios y no tanto de la responsabilidad de nosotros. Pero la realidad es que sí tenemos responsabilidad en este pacto, sí tenemos responsabilidad en esta relación con Dios. Y hoy quiero poner un cimiento, ahora sí sólido, hablando acerca de esto, ¿no? Porque necesitamos encontrar el balance entre la gracia y de la fe para poder caminar de la forma que Dios ha intentado o ha intencionado caminar con nosotros. Entonces es muy importante saber, a veces en nuestro caminar con Dios, a veces podemos aventarle a Dios responsabilidad que nos corresponde a nosotros y a veces queremos tomar responsabilidad que le corresponde a Dios. O sea, Dios tiene responsabilidades, hay cosas en las cuales Él es responsable y también nosotros tenemos cosas que nosotros somos responsables o a través de la cual nosotros somos responsables. Entonces es importante entender cuál es la responsabilidad de Dios y cuál es mi responsabilidad en esta relación para que podamos caminar de una forma adecuada. Entonces primero quiero hablar un poquito acerca de la gracia de Dios. Y básicamente es lo que hemos estado hablando las últimas semanas. Hemos estado hablando, ¿no? Que el nuevo pacto es un pacto de gracia. O sea, no es un pacto de obras, es un pacto de gracia. Es un pacto donde es un regalo. La palabra gracia significa un regalo. Significa favor o poder. Esa es la descripción que yo escribí. Dice, la gracia es favor, poder y provisión de Dios que no puedes ganar ni merecer. Entonces es el favor, poder y provisión de parte de Dios que no puedes ganar ni merecer. Entonces el hecho que algo venga por gracia significa que es un regalo que no puedes ganarlo, no puedes merecerlo, nada más lo puedes recibir. Entonces la gracia de Dios es su favor inmerecido, es una respuesta de Dios que yo no merezco, inmerecido de mi parte. En Efesios 2:7, si tienes tu Biblia, vamos a leer un pasaje aquí rápidamente, en Efesios 2:7. Dice esto, dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Entonces, la riqueza de su gracia que por su bondad derramó. Entonces, entendemos o tenemos que entender que Dios ha derramado su gracia sobre nosotros en Cristo. Dios ha derramado su gracia a nuestras vidas en Cristo. Entonces, la gracia de Dios fue dado en Cristo y es donde leemos también Juan 1:17, que dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia ha venido a través de Jesucristo. Entonces eso es lo que estamos hablando hoy, ¿no? De la gracia de Dios.
Entonces, pero hay un concepto que necesitamos entender y es un concepto para algunos, digo, hay personas de todos lados, ¿no? En cuestión de sus creencias acerca del libre albedrío, acerca de cuánta libertad realmente tenemos de hacer las cosas. Algo impresionante y algo que yo veo en la palabra de Dios es que Dios nos ha dado el libre albedrío. Dios nos ha dado la habilidad de escoger una dirección o otra dirección. Nos ha dado la habilidad de escoger la vida o la muerte. Nos ha dado la habilidad de escoger y tenemos la libertad de tomar decisiones. Y para algunos es conflictivo con su forma de pensar porque para algunas personas creen que Dios controla todas las cosas, que Dios controla todas las decisiones, que Dios está en control, o sea, Él está mandando y no podría yo hacer algo si Dios no quisiera, básicamente, ¿no? Entonces hay un concepto de la soberanía de Dios que ha ido a un lugar que es totalmente erróneo. Entonces tenemos que entender que una de las cuestiones de vivir en libertad y de caminar en libertad es tener la habilidad de escoger. Si no tengo la libertad o la habilidad de escoger, entonces no estoy viviendo en libertad. Entonces la forma que Dios nos hizo libres fue a través de darnos la habilidad de escoger, de darnos libre albedrío. Él no quería robots. Él podría haber creado robots que nada más le estuvieran adorando todo el día y sin la habilidad de no hacer eso o decidir no hacer eso. Pero algo clave de la relación con Dios y de nuestra relación con Dios es la libertad que Dios nos ha dado de decir sí o decir no de las cosas. Entonces tenemos nosotros el libre albedrío. Entonces cuando hablamos, ejemplo, acerca de la gracia de Dios y hablamos, ejemplo, acerca de la salvación, tenemos que entender que aunque Dios ha proveído, ejemplo, la salvación para todas las personas, eso es mi creencia y es lo que yo veo en la Biblia, yo creo que Jesús murió por todos. Yo creo que Jesús murió por todas las personas. No creo que Jesús murió por ciertas personas. No creo que Jesús murió por los electos, si lo quieren ver así. Yo creo que Jesús murió por todos, pero no todos han aceptado a Jesús. No todos han puesto su fe en lo que Dios ha derramado en Jesús. Entonces, aunque está disponible para todos, no todos son partícipes. Y ese es el punto que quiero llegar a un poquito en este día. Entonces, la salvación no solo depende de Dios, o sea, no solo depende de la gracia de Dios, no solo depende de lo que Dios está haciendo o del regalo de Dios, no solo depende de eso. Si lo fuera así, entonces todo el mundo sería salvo, pero podemos ver en la palabra de Dios que no todo el mundo es salvo y no todo el mundo será salvo. Podemos ver claramente que hay una gran distinción y quizás la próxima semana vamos a hablar un poquito más acerca de esa distinción, pero el punto es que Dios ha hecho disponible la salvación de todas las personas a través de la cruz. Ha pagado el precio. Ejemplo, lo vemos en Tito 2:11. En Tito 2:11 dice esto. Dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Otra vez, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Entonces, a toda la humanidad Dios ha dado gracia o Dios ha demostrado gracia. Pero el punto que vamos a hablar un poquito hoy es que aunque Él ha dado el regalo de salvación, no todos van a ser salvos, no todos son salvos, porque la gracia es la parte de Dios, pero mi fe o mi confianza o mi creer es lo que viene de mí. Entonces, si yo no estoy poniendo fe
a lo que Dios ha dado por gracia, entonces no me sirve de nada la gracia de Dios, porque no voy a tomar la gracia y apropiarlo o hacerlo mío. Entonces eso vemos también en ejemplo en 1 de Timoteo 2:11. 1 de Timoteo 2:11, o es en 2 de Timoteo, perdón. Ay, no, perdón, estoy leyendo dos diferentes notas. Es 1 de Timoteo, pero es 4:10. Sí, el 1 de Timoteo 4:10. Dice esto, dice, en efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Qué impresionante es esto, ¿no? Dice, digo, qué palabras tan extrañas que está hablando Pablo aquí, pero dice que Dios es el Salvador de todos, pero especialmente de los que creen. ¿Por qué Dios es el Salvador de todos, pero especialmente de los que creen? Porque la realidad, Jesús decía, dice, el único camino al Padre soy yo. No hay otro camino al Padre, no hay otra forma de llegar al cielo o entrar en mi reino, es a través de Jesús. No hay otra puerta, no hay otro lugar, solamente es a través de Jesús. Entonces la realidad es que Jesús es el Salvador de todos, pero es especialmente el Salvador de los que creen. Porque aunque es el Salvador de todos, no todos son salvos, porque no todos han puesto su fe. Entonces por eso está diciendo, es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Entonces está disponible para todos, pero especialmente los que creen son los que entran en el beneficio de lo que Dios ha derramado y lo que ha dado a través de la muerte y de la resurrección de Jesús. Entonces lo que quiero tratar de pintar hoy es esta idea de entender que la salvación, pero es un principio, déjame decirlo, por eso es tan importante hablarlo, porque es un principio que aplica realmente a toda nuestra vida, es un principio que aplica no nada más a la salvación, o sea, no se aplica nada más algún día voy a ir al cielo, no es nada más para eso. Pero es un principio que realmente aplica a todo nuestro caminar con Dios. O sea, todo nuestro caminar con Dios es un caminar de gracia y de fe. Es Dios dando por gracia y yo tomando por fe lo que Dios ha dado por gracia. Entonces, el caminar con Dios es una correlación y es una colaboración. No es Dios solo obrando y Dios solo salvando y Dios solo haciendo las cosas, sino es Dios haciendo la provisión y yo entrando en un acuerdo con Él, yo entrando, ahora sí, en fe, confiando que Él va a hacer lo que Él dijo que Él iba a hacer y puedo tomar por fe lo que Dios ha dado por gracia. Entonces, por eso es importante entender este balance, que tenemos que encontrar el balance entre la gracia de Dios y la fe en nuestras vidas. Entonces como hablamos, la gracia de Dios solo es una parte de la ecuación. Es la parte de Dios, pero hace falta la respuesta a la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito más. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la fe o de esta parte, ¿no? De la fe. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es la fe. ¿Qué es fe? Fe es creer, es confiar, es estar convencido de algo, ¿no? La fe es estar convencido de algo. Hablando de Abraham en Romanos 4, si tienes ahí tu Biblia, en Romanos 4:20. Está hablando aquí y dice esto. Perdón. Dice, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, como un ¿qué? Un incrédulo, hablando de Abraham, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido.
Entonces está hablando de la palabra de Dios, está hablando de Abraham, de nuestro héroe de la fe, pero está hablando, dice que él estaba plenamente convencido. Entonces, de alguna forma, la fe es creer o es estar plenamente convencido, es confiar en Dios, es confiar que lo que Él dijo, Él va a hacer. Entonces, esta parte es esta conexión. Entonces, todas las promesas, ahora sí, vamos a entrar en el punto de hoy. Todas las promesas que tenemos en Cristo Jesús son condicionales y eso es algo que quizás no nos gusta escuchar. No nos gusta creer o pensar que las promesas de Dios son condicionales. Me acuerdo hace varios tiempo, ¿no? Escuché un testimonio y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero de un niño que él tuvo una visión. No podemos agarrar nuestra doctrina de una visión, pero sí, ahora sí es una forma de ver y es un gran ejemplo de lo que hoy estamos hablando y lo que estamos tomando de la palabra de Dios. Y este niño básicamente dice la historia, ¿no? Que este niño fue al cielo y él estaba haciendo un recorrido y había como bodegas gigantes. Entonces un ángel le dijo, oye, ¿quieres ir a ver, no? Entonces fueron a buscar en las bodegas y en una bodega había básicamente órganos. Digo, quizás se escucha grotesco, pero había como contenedores llenos de órganos. Y el niño dijo, qué raro, ¿no? Y le preguntó al ángel, dijo, ángel, ¿qué son esos? Y el ángel le dijo, esos son órganos no reclamados. Entonces, y wow, cuando escuché eso por primera vez me impactó mucho porque realmente pone en perspectiva lo que hoy estamos hablando y es esa cuestión de la gracia de Dios y de la fe. Déjenme decirles, hay mucha salvación no reclamado. Hay muchas bendiciones no reclamadas. Hay muchas promesas no reclamadas. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida y en la vida de otras personas que no fueron reclamados. No significa que no estaban disponibles, pero no eran reclamados. Entonces las promesas de Dios se tienen que reclamar. No es de nada más esperar y decir, no, pues espero que algún día llegue la promesa. Es algo activo de mi parte el confiar y el poner fe y activar mi fe para ver ahora sí la promesa de Dios y lo que Dios ha hablado cumplirse y manifestarse en mi vida. Entonces todas las promesas que tenemos a través de Cristo tienen condiciones de nuestra parte. O sea, están condicionados a nuestra respuesta de fe o de desconfianza. En el Antiguo Testamento hay muchísimos ejemplos de que Dios les daba una promesa y les decía a los israelitas, yo te voy a dar la victoria, yo voy a ir delante de ustedes, yo gano tu batalla. Y ellos no creyeron en la palabra de Dios, entonces no obedecieron a Dios y la falta de obediencia no evitó que ellos podían entrar en la promesa que sí estaba disponible, pero que no estaba reclamado. Entonces es importante, si me explico. Entonces Dios da la promesa, pero los hombres entramos en acuerdo con Dios para ver esa promesa manifiesta en nuestras vidas. Algo muy importante que necesitamos entender, y ese es un punto que soy muy convencido de esto, y es que no podemos usar nuestra fe para obtener algo que Dios no ha dado por gracia. Otra vez, no podemos usar nuestra fe para tomar algo que Dios no nos ha dado a través de su gracia. Otra historia. Hace años escuché una historia de una señora que tenía una escuela bíblica, creo que en Texas,
Y ella, un día ellos hicieron una boda espiritual y ella llevó su vestido porque ella dijo que Dios le había hablado y un ministro famoso de los Estados Unidos iba a ser su esposo. El problema era que este ministro estaba casado y sigue estando casado hasta el día de hoy. Entonces, básicamente, ellos hicieron un acto espiritual donde ella dice que se casó con esta persona espiritualmente por fe. Y básicamente es como que nada más era para quitar la esposa, ¿no?, de la ecuación para que se podían casar. Y eso pasó hace muchísimos años. Pero el punto es esto, matar a la esposa de este ministro no es algo que Dios ha dado por gracia. Entonces, aunque ella estaba creyendo por esta promesa, o esta cosa que ella creyó que Dios le había hablado, la realidad es que Dios no le habló eso. No sé quién escuchó o de dónde escuchó eso, pero Dios no va a decir, mira, voy a matar a esta persona, su esposa, para que tú puedas ser su esposa. Dios no es así. Entonces no podemos tomar nuestra fe para conectarnos con una promesa que Dios no ha dado. Entonces el punto es esto, yo no puedo nada más decir, sí, yo creo que Dios me va a dar una camioneta 4x4 hoy esta semana, y yo creo que Dios me va a dar esto, y yo creo que Dios me va a dar lo otro, ¿no? Nuestra fe siempre tiene que estar conectado con la gracia o una promesa de parte de Dios. Entonces la fe no es lo único que necesitamos, sino necesitamos la gracia de Dios, necesitamos el favor de Dios y la gracia de Dios o la promesa de Dios. Y a través de la promesa es cuando yo conecto mi fe con la promesa y es cuando hay resultados. Si fe sin promesa es inútil. De la misma forma que promesa sin fe es inútil. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos, dice, debemos imitar a las personas que por su fe y por su paciencia han heredado las promesas de Dios. Qué fuertes palabras, ¿verdad? Entonces está diciendo que debemos de imitar las personas que por su fe, han tomado y han hecho herencia, han reclamado las promesas de Dios a través de su fe. Entonces la fe te hace poseer lo que Dios ha dado o hecho disponible por su gracia. Entonces la fe, lo que hace la fe en mi vida es que me pone en un lugar en donde yo poseo la promesa que Dios había hecho en mi vida. Entonces se necesita una mezcla de gracia y de fe para ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Entonces, si yo te preguntara, ¿somos salvos por gracia o somos salvos por fe? La respuesta lo hubiera hecho al principio de la enseñanza, ¿verdad? Pero la respuesta lo podemos encontrar en Efesios 2:8. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Entonces, por gracia, somos salvos por gracia, pero mediante la fe. Entonces, la realidad es esto, somos salvos por gracia y fe. Somos salvos por gracia, la parte de Dios, y mi fe con lo que Dios ha hecho es lo que produce la experiencia de salvación. Entonces necesitamos encontrar el balance y la conexión entre nuestra gracia o la gracia de Dios y la fe con la cual nosotros estamos caminando. Porque cuando caminamos en el balance de la gracia de Dios y de la fe, es cuando podemos ver manifiestas las promesas de Dios en nuestras vidas. Entonces, por eso es importante entender que no es nada más la responsabilidad de Dios traer promesas a nuestras vidas y cumplir las cosas en nuestras vidas, pero yo también tengo una responsabilidad
de crecer en mi fe para que pueda ver cumplido las promesas y lo que Dios ha hablado sobre mi vida. Lo que Dios ha hablado sobre, ahora sí, mi propósito, lo que Dios ha hablado sobre mi familia, sobre mis finanzas, sobre mi salud, cualquier área donde tú necesitas un toque de Dios y un toque del cielo está disponible, pero tenemos que entender lo que está disponible y luego conectar con fe con lo que Dios ha hecho disponible por gracia, y es cuando sucede, ahora sí, lo sobrenatural básicamente en nuestras vidas. Entonces piénsalo de esta forma: la gracia es lo que Dios da y la fe es de nuestra parte. Se necesitan el balance de gracia y de fe para ver manifiestas las promesas de Dios. En Gálatas 3, en el versículo 5, en Gálatas 3:5, dice: al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la cual han aceptado el mensaje? Entonces, mire fuerte, dice, dice: al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la cual han aceptado el mensaje? Entonces está conectando el espíritu y está conectando los milagros a la respuesta de fe de las personas. Entonces, en otras palabras, vamos a entrar mucho más detalle en próximas semanas acerca de esto. Pero en otras palabras, está diciendo, no es nada más Dios, no es nada más, las personas no se sanan nada más porque Dios quiere que se sanen. No es nada más la gracia de Dios, pero es la respuesta de fe a la gracia de Dios es lo que produce el resultado. Y cada uno de nosotros estamos en un proceso donde estamos creciendo en nuestra confianza hacia las promesas de Dios y hacia cosas que Dios ha hablado. Entonces, esa es la parte que yo puedo hacer. Yo no puedo obligar a Dios a actuar de tal forma hacia mí. Yo no puedo obligar a Dios a darme algo. No puedo ser un berrinche y decir, Dios, yo quiero un Lamborghini. No es como funciona. Pero Dios puede llegar y me puede decir, no, yo te quiero dar esto, yo te quiero dar este regalo, yo tengo esta promesa para ti. Entonces, de ahí tengo un lugar donde puedo apuntar mi fe, donde puedo, ahora sí, enfocar mi fe. Y no puedo, aunque no puedo cambiar a Dios, sí me puedo cambiar a mí mismo. Yo puedo renovar mi mente, yo puedo estudiar y meditar en la palabra de Dios hasta que fe surja de mi corazón y donde puedo tomar lo que Dios ha dado por gracia. Entonces, es una mezcla de gracia y de fe para ver manifiesto la salvación de Dios, las promesas de Dios. Y es un tema que a veces puede ser tan complicado porque no entendemos este principio tan simple que es la relación de la gracia y de la fe. La fe necesita de la gracia como la gracia necesita de la fe para poder manifestarse y para que pueda cumplir el propósito a través de la cual fue enviado la gracia de Dios. Todas las promesas que recibimos de Dios en el nuevo pacto vienen de esta manera, vienen por gracia a través de la fe. Entonces, todas las promesas de Dios en el nuevo pacto es un regalo, es una gracia. No lo puedes ganar, no lo puedes merecer, no es por obras, es por gracia. Pero eso es la parte de Dios. Y mi parte es tengo que creer, tengo que poner mi fe, mi confianza en lo que Dios ha dado por gracia para poder verlo manifiesto en mi vida. Entonces, sí hay una responsabilidad de nosotros, no es nada más la responsabilidad de Dios, como quizás hemos hablado las últimas semanas, pero era para poder ayudarte a estar establecido en el nuevo pacto y entender el nuevo pacto de una forma como nunca lo has entendido antes. Entonces, para terminar hoy,
Las promesas de Dios en el nuevo pacto están conectados con nuestra fe, otra vez, no con nuestras obras. Y nuestra fe nos hace posesionar o tomar posesión de lo que Dios ha dado por gracia. Bendiciones.